Y no está bien ahora. Bueno, a ver, ahora vamos a pasar. El directorio. El directorio es el órgano de administración de la sociedad, es decir, tiene la gestión los socios, en toda sociedad, quienes gobiernan, quienes toman las resoluciones, deciden cómo gestionar, o mejor dicho, más que gestionar, cómo deciden qué resolución adoptar y cómo van a ejercitar la empresa societaria, esa empresa que subyace a toda sociedad, son los socios, son los que gobiernan. En este caso en particular, lo hacen a través, reunidos en asamblea, la asamblea que se convoca al efecto del órgano de gobierno. Las decisiones tomadas por ellos en ese órgano de gobierno, es decir, en esas asambleas, que las clases va a depender, ordinaria o extraordinaria, particularmente dependiendo de los temas a tratar, va a ser el directorio. Es decir, esa gestión, llevar a cabo, efectivizar y gestionar esas decisiones internas en cuanto a la organización a la sociedad, lo tiene justamente el directorio. Y hacia afuera, es decir, en representación, en relación con los terceros, en representación a la sociedad, de la sociedad, en su actuar con relación a los terceros, lo tiene no todo el directorio, sino el que preside, él o los que fueron designados, o que son designados como presidente o a cargo de la presidencia del directorio. Entonces, el representante legal de la sociedad anónima es el presidente o quienes fueron designados como para presidentes del directorio, él y sus reemplazantes. ¿Sí? Entonces, esos son los que representan y está determinado en forma obligatoria, es decir, como representante legal. Y el directorio administra esa gestión interna de societaria, lo lleva a cabo el directorio. El directorio tiene como característica, es un órgano típico, es decir, es un órgano que tipifica, por eso es necesario y obligatorio, que tipifica a la sociedad anónima. No puede haber una anónima o constituirse una anónima y decidir ellos, por más que así lo decían los votos, que cualquiera de los administradores va a administrar y obligar a la sociedad en forma indistinta, cualquiera de los socios, supongamos. No, deben organizar y constituir un directorio. El directorio tipifica, caracteriza a la sociedad anónima como órgano de administración. Es obligatorio, es necesario, porque la gestión, en los actos de gestión interna, esa gestión de la administración lo llevan a cabo el directorio y a través del directorio. Y además es un órgano que puede ser unipersonal o colectivo, es decir, o plural. Si fuera unipersonal, quiere decir que está integrado por un director y ese director, en el caso, también se encarga de la representación de la sociedad. En el caso que fuera plural o colectivo, en principio se requiere que sea número impar, porque además de ser obligatorio o necesario, que tipifica la sociedad, es colegiado. ¿Qué quiere decir? Que si fuera plural o colectivo, las decisiones la toman por mayoría. Votan los miembros del directorio y deciden, ¿no es cierto?, por mayoría. Entonces, al decidir por mayoría, como eso significa que es un órgano colegiado, todo órgano colegiado siempre las decisiones son por mayoría, como mínimo, ¿no?, por mayoría, entonces
requiere que sea en número impar, salvo que esté previsto, como dice la ley, salvo que se establezca otra cosa en el estatuto, es decir, que se deje que la asamblea determine cuál va a ser ese número, el número mínimo y máximo del directorio. Estoy buscándola. Entonces, el artículo 255 de la ley establece que esa administración está a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de accionistas, que es tema de la asamblea, su elección y remoción es tema de la asamblea ordinaria, de una asamblea ordinaria. De acuerdo a los temas, le corresponde a la asamblea ordinaria, tanto la elección como la remoción de los administradores. Pero también en un supuesto puede ser nombrado, si así está previsto en el estatuto, pueden los directores ser nombrados por el colegio, por el Consejo de Vigilancia. Si estuviera organizado un Consejo de Vigilancia, que es un órgano de fiscalización interna, ya vamos a ver la clase que viene, es decir, si está organizado por el Consejo de Vigilancia, entonces puede ser nombrado, puede nombrarlo también el Consejo de Vigilancia si así está previsto en el estatuto. En las abiertas, que son las anónimas contenidas en el artículo 299, el directorio en cualquiera de los supuestos debe ser plural, es decir, debe ser como mínimo 3 directores, justamente para evitar el empate, y plural, como mínimo 3 directores, salvo en el supuesto del inciso 7, es decir, de la SAU, de la Sociedad Anónima Unipersonal, porque justamente en la SAU, por una ley especial posterior a la reforma, de la 26.994, que es la ley 27.290, esto se modifica y permite que la sociedad anónima unipersonal pueda tener tanto directorio como sindicatura unipersonal, ¿sí? Entonces, al poder tener sindicatura o directorio unipersonal. Entonces, en ese supuesto, no es 99 inciso 7, el de la SAU, puede ser unipersonal. Los otros supuestos, el directorio cualquiera de los otros supuestos del 299 es plural y colegiado, por lo tanto, como mínimo 3 en número, no impar. Ahora, la última parte del 255, fíjense que dice, si se faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores, si se faculta a la asamblea de accionistas, por el estatuto lo faculta a la asamblea de accionistas para determinar el número de directores que van a tener, el estatuto especificará el número mínimo y máximo permitido. Es el mínimo permitido y el máximo permitido si el estatuto le faculta a la asamblea para que determine el número de directores, el número ya sea de directores que va a tener ese directorio plural o colectivo, ellos pueden designar, pero en base a un mínimo y un máximo que se establecerá en el estatuto. Entonces allí se entiende que puede no ser número impar, ¿no es cierto? Si se determina un número máximo y ese número máximo no es impar, entonces puede determinarse que la asamblea votar y decidir, por ejemplo, tener 6 directores. Entonces, en ese caso, podría llegar a no ser impar el número. Pero tienen que considera también la doctrina que es el principio, es para evitar esos empates, como es un órgano colegiado, debiera ser siempre el número impar. Otra característica, además de ser obligatorio, necesario, que no sea es tipificante, y en el caso que fuera plural, colegiado, otra característica que tiene este órgano, el órgano de administración,
el directorio. Hola. Sí, sí, sí.